Ahí sí, entonces les doy la bienvenida, chiquillos, a la clase de historia del segundo medio. Estamos a 24 de agosto, ya queda poquito. Se nos viene ya, uno huele ya el ambiente, el olor a empanada, anticucho, huele al mote con huesillo, huelo a coronavirus también, pero no importa, vamos a oler todas esas cosas próximamente. Vamos a iniciar la clase, como les comentaba recién. Se me habían cerrado los recursos, como se me apagó el computador de golpe, se me cerraron muchos recursos. Así que perdí Oh, unos ya empezaste la minutos, Guerra Fría. unos breves minutillos en la recuperación o el poder abrir de nuevo todos los recursos que ya los tenía todos así ordenaditos, ¿ya? Pero bueno, ya estamos listos, ya estamos conectados, estamos dispuestos. Vamos a iniciar entonces esta nueva unidad, este nuevo contenido, como yo les mencionaba. Habíamos hablado en la primera unidad sobre las transformaciones que había tenido el mundo durante el siglo XX. Específicamente habíamos mencionado los conflictos bélicos de la Primera Guerra Mundial, habíamos visto el periodo entre guerras, las crisis económicas, el surgimiento de estos estados totalitarios, que era Italia con Alemania. Después estuvimos viendo los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo, el término de la Guerra Mundial, el tema de los derechos humanos, lo que había ocurrido tras todo este conflicto armado. Después de eso hicimos el salto, no temporal, sino más bien espacial, a lo que es la realidad de nuestro país a comienzos del siglo XX. Empezamos a hablar sobre el parlamentarismo, sobre los sistemas económicos que reindaban en nuestro país, la economía del salitre. Empezamos a ver las transformaciones económicas, políticas y sociales de nuestro país, hasta la clase anterior finalmente, en donde estuvimos viendo lo que es el desarrollo cultural con esta sociedad, ¿cierto?, de masa, o esta cultura de masas que ya habíamos visto, en el cual habíamos hecho este esquema o este mapa conceptual respecto a cuáles eran los elementos que constituían esta cultura de masas, principalmente lo que es el arte, lo que es el deporte, el teatro y el cine. Ya con eso habíamos ya finalizado esta segunda unidad, vamos a estar dándole fin, término, y ahora vamos a estar viendo lo que es el desarrollo histórico del siglo XX en adelante, de la mitad del siglo XX en adelante, y vamos a iniciar con estos contenidos con lo que es la Guerra Fría. Ahora, si quieren localizar esta información en su libro, porque también vamos a hacer una actividad del libro de clase, así que lo pueden buscar en la página 130 y lo puedan tener ahí, porque vamos a trabajar en base a esta página después, más adelante. ¿Ya? Pero a partir de esa parte del libro es donde vamos a comenzar a ver los contenidos en esta clase y en esta presentación. ¿Ya? Ya sin más preámbulos, comencemos entonces. Este va a ser entonces nuestro objetivo. Vamos a analizar este conflicto de la Guerra Fría, ¿ya? Que finalmente más que una guerra es un conflicto ideológico. Debemos entender eso. Eso va a ser como la gran idea central de esta clase, de que más que una guerra en sí es un conflicto ideológico. Es una pugna, una lucha entre dos bloques antagónicos, como ya estamos observando, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Profesor, Dígame. en la Guerra Fría, además de eso de que fue una guerra más que nada por ideología, ¿hubieron batallas? Vamos a hablar de eso posiblemente no en esta clase, pero es que, bueno, justamente voy a empezar definiendo esto, el concepto de Guerra Fría, y vamos a entender de que jamás hubo un enfrentamiento directo. Ah, Siempre sí, porque era así como que tenía mejor economía, más avances tecnológicos y cosas así, ¿o no? era una guerra, como yo decía, ideológica, porque parte en base a principios económicos, que representan cada Ajá. uno de estos países. Ahora, respecto a tu pregunta puntual, si es que hubieron conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética en forma directa, no. Ah, ya. Era en forma, bueno, ahí se va a mencionar justamente esta diapositiva, era en forma indirecta o a través de los estados satélite o estos estados influyentes de cada uno de estos países. Ya por lo general así es como se desarrollaban estas guerras. ¿Ya?
Pero primeramente, como eh, patada inicial a este contenido, vamos a empezar a definir lo que es el concepto de la Guerra Fría. ¿Ya? Porque cuando uno escucha Guerra Fría, no sé, si uno le dice a un niño de 7 años, ¿qué es lo que es la Guerra Fría? A lo mejor el niño te va a decir que es cuando hacen bolitas de nieve y juegan en invierno y hay nieve, ¿cierto? Que por lo general uno asocia a priori este concepto con Pero si esto el gringo, vos, título, profe. Guerra Fría, ¿ya? Aquí. Pero no tiene que ver mucho con eso. Vamos a invitar a que nos pueda ayudar alguien con la lectura. Vamos a pedirle al Augusto, ¿ya? Si es que nos puede ayudar con la Ya, lectura. lo que está proyectando, ¿verdad? Sí, por favor. Ya. ¿Qué se entiende por Guerra Fría? Conflicto de dos superpotencias, enfrentamiento ideológico, competencia armamentista y enfrentamiento indirecto. Está, muchas gracias, Augusto. Ahí entonces el Augusto nos dio 4 tips o 4 ideas centrales de lo que es la Guerra Fría. Ya cuando dice el conflicto de dos superpotencias, ya entendemos a través de la imagen, ¿cierto? Y la iconografía que vimos previamente que este conflicto de estas dos superpotencias viene a ser Estados Unidos y la otra superpotencia viene a ser la Unión Soviética. Cuando hablamos de enfrentamiento ideológico, valga la redundancia, tiene que ver con ideas. ¿Qué ideas específicamente? La idea de que existe una forma de tener política, de hacer economía basado en dos pensamientos. En este caso, Estados Unidos viene a representar el sistema capitalista o el capitalismo y la Unión Soviética viene a representar lo que es el comunismo o socialismo, como quieran llamarle. Ya, a pesar de que no significan las dos cosas lo mismo, pero finalmente es el comunismo, ya, o una economía socialista. Consulta, ¿se entiende lo que es el capitalismo y el comunismo o socialismo? Porque si no entendemos eso, no vamos a entender el porqué de la pelea. Mejor explíquelo. Ya, muy bien, Francisco, excelente. Bueno, el capitalismo es un sistema económico en el cual se basa principalmente en el capital, como dice el nombre, el capitalismo. ¿Y aquí quiere decir que se basa en el capital? Se basa en el dinero, en en el uso del dinero, ¿ya? Y en la administración que se tiene en parte de él. Principalmente una de las características del capitalismo es que el mercado debe ser regulado por sí mismo, ¿ya? Y que no debe existir interferencia del mercado. ¿Qué quiere decir en otras palabras? La economía debe funcionar en forma libre, sin que exista ningún actor o participante o moderador que esté estableciendo acuerdos o condiciones del mercado, ¿ya? Que sea que fluya, ¿ya? Y finalmente el tema de el comunismo, en este caso el socialismo, es un sistema económico en el cual busca el bienestar colectivo por sobre el bienestar individual, a diferencia del capitalismo en donde se busca más el bienestar individual que el colectivo. En el socialismo se establece la figura del Estado, que es la maquinaria o es la organización encargada de regular la economía. Oh, disculpen, ¿ya? Entonces acá estamos haciendo ciertas diferencias. En el capitalismo lo más importante es el individuo que el colectivo. En el socialismo lo más importante es el colectivo por lo individual. En el capitalismo no existe o no se busca que exista una regulación del mercado. En el socialismo se busca que el Estado esté, o sea, la economía o el mercado esté regulado por el Estado, ¿ya? Y así existen alguna otra diferencia respecto a la forma de hacer política y economía. Y finalmente esto fue lo que generó la división entre estos dos países, ¿ya? De que uno quería interponer, uno su propia forma de hacer política y economía y el otro también quería interponer eso. Ahora, tenemos que entender de que también, como dice acá, hay una competencia armamentista. Esto se generó ya tras declararse de por sí la Guerra Fría al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que nunca se enfrentaron con estas armas que ustedes ven en forma directa, pero sí, esto es
algo similar a lo que es la teoría del garrote. Ustedes saben qué es lo que sí, es la teoría del garrote, ¿no? ¿No? ¿No la han No. escuchado? No, Ya, la teoría del garrote dice que el que tenga el garrote más grande es el que manda. Entonces lo que hacían finalmente estos dos países con esta competencia armamentista era buscar quién tenía el garrote más grande. ¿que tenía el armamento más poderoso? O en este caso, claro, el que tenía el armamento más poderoso era el que ganaba. De hecho, hubieron hartos acontecimientos que no necesariamente entre lo político y lo militar y lo económico tuvieron choque. ¿Ustedes por qué piensan que se disparó la carrera armamentista en la década del 60? ¿Fue porque Estados Unidos les dio la gana? ¿Fue porque a Rusia les dio la gana? Era un tema por honor, era No, una competencia que la Guerra Fría comenzó a traspasar no solamente el aspecto El político y militar, orgullo. era el era orgullo, orgullo. ¿cierto? Era eso. De hecho, más adelante vamos a entender de que la Guerra Fría no solamente alcanzó estos aspectos formales, sino también influenció la música, influenció el teatro, el cine, disculpen, influenció todos los ámbitos de la vida cotidiana. Imagínense esta película de Rocky Balboa, ¿se acuerdan? La Rocky número, la 4, 4. 4, cuando pelea con Iván Drago. Típico ejemplo de Guerra Fría. Aquellos que les gusta la música, el grupo Scorpion, ¿escuchó? Hay una canción que se llama Wind of Change, que habla sobre la Scorpion. caída del muro de Berlín, ¿no? Esa No que, me suena. ¿no? Take me, tiri, tiri, ti, tiriri, ¿no? ¿No? Perdón. Puede que me suene, pero no. Push. Esa que silba el compadre, ¿no? Ah, esa era Esa, esa Ah, canción. sí, papá la escucho no sé Esa cuántas veces. canción, ya, esa canción también, si ustedes ven el videoclip, es una oda a la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, finalmente, como le habíamos mencionado, y creo que fue el que me preguntó el Francisco, si es que se habían enfrentado en forma directa, la respuesta a esa pregunta es no. Nunca se enfrentaron Pucha. de forma directa, más bien lo hacían a través de conflictos secundarios. Por ejemplo, Entonces, la pregunta, guerra de las perdón. Coreas. Dígame, No, perdón por interrumpirlo, es que. ¿Y si hubiera un suceso en el cual estuvieron a punto de estallar una guerra entre ellos física? dos, sí. ¿Sí? Oh, Como por ejemplo, bueno, no lo vamos a ver ahora en profundidad, pero la famosa crisis de los misiles en Cuba, eso sí fue un gallito heavy, porque finalmente lo que estaba ocurriendo ahí es que Cuba estaba dándole pase libre a que Rusia pudiese llevar flota naval con poderío nuclear. O sea, en otras palabras, eran barcos que podían lanzar bombas nucleares. Y le estaba dando Cuba la posibilidad de que pudiesen dejar esos barcos en sus tierras. Y eso asustó a Estados Unidos porque finalmente podían recibir un ataque directo. Y ahí Estados Unidos desplegó a los Marines, ¿cierto? A la Armada, a su transatlántico, y ahí quedó la tole tole hasta que finalmente falsa alarma no se llevó a cabo, pero ese fue un punto álgido en donde muchos pensaron que iba a haber la Tercera Guerra Mundial. ¿Ya? Pero me estoy adelantando, estamos spoileando el tema, pero bueno, quiero agradecer al Augusto que había leído, ¿ya? Que pasó a segundo plano con las conversaciones, pero se me olvidó agradecerle. Ya, entonces vamos a entender que eso es la Guerra Fría, este conflicto entre dos superpotencias que finalmente es un conflicto de ideologías que afectó a todo el mundo. Ya, ahí está. Me encantan esta iconografía. De hecho, me tomé el tiempo de buscarla. el oso está guapo. Está guapo. Había otra que iba a poner que era de Vladimir Putin montando un oso. No sé si la han visto. Ah, sí, sí lo he visto. Pero ese Sí, es un pero video. sí, Profe, ahí está la foto igual. ¿Sí? los rusos, no importa lo que hagan, les va a salir bien. En cuestiones de rareza, en cuestiones de rareza. Sí, pero bueno, la cosa es que no quise ser tan polémico ni sensacionalista, así que puse la propaganda típica del oso, ¿cierto? Con el uniforme, y por otro lado puse al icónico tío Sam, ¿cierto? Te necesitamos para la milicia o El la tío Sam. armada del tío Sam, claro. Disculpen. Bueno, el origen de este conflicto, como bien dice ahí, surge a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya tras finalizar en 1945 la Segunda Guerra Mundial.
comienza este periodo en donde se comienza la repartición de Europa mediante ciertos tratados, ya en Potsdam, el tratado que se genera en Varsovia, ya perdón, en Varsovia no, en Yalta, en Potsdam y Yalta, que fueron dos reuniones en donde se comenzó la repartición de los territorios europeos tras la finalización y la derrota de Alemania. Pero principalmente en el año 48 es donde se marca más el tema del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, o sea, perdón, de la Guerra Fría, porque ahí está ya otro conflicto que es la guerra de, si mal no recuerdo, a lo mejor me puedo equivocar, pero creo que es la guerra de las Coreas, ¿ya? Que, que marca una de las primeras instancias en donde se enfrentan estos dos bloques, estas dos superpotencias. Finalmente, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos bloques, como se menciona ahí. Está el bloque oriental, el cual constituye los países de la Unión Soviética, principalmente con otros países como China, que son potencias, bueno, en ese tiempo todavía no era potencia, y está el bloque occidental, que es liderado por Estados Unidos y el resto de los países europeos de Occidente. Es bastante interesante que si uno ve un mapa de la Segunda Guerra Mundial, de lo que son estos bloques, existe desde la Alemania hacia la derecha, son oriental o son de Rusia o de la Unión Soviética, perdón, y de Alemania hacia la izquierda son aliados de Estados Unidos. Ya, así comienza este tema ya a formarse las parejitas, como dice el trovador del gol dentro del área, así comenzó también la Guerra Fría. Ya, esto es lo que yo les mencionaba. Se alcanza a ver el mapa, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, se ve bien, ya, se ve nice. Ya. Esto ocurrió tras el quiebre entre estas dos naciones. Lamentablemente, una de las preguntas que quizás podemos hacernos es cómo dos naciones que fueron aliadas durante la Segunda Guerra Mundial finalmente terminan siendo enemigas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué dos naciones que pelearon en, o en conjunto en la Segunda Guerra Mundial, tras finalizar la guerra, terminan siendo enemigos? Creo que porque en la Segunda Guerra Mundial tenían un objetivo en común que era derrotar al... Derrotí. ¿Sí, esa es la palabra, pues? Sí, sí, sí. A Alemania, Italia y Japón, y como ya no tenían ese objetivo, Todo se se derrumbó. llevaron mal. Ya no tenían nada que los Profe, juntara. pregunta. En la Segunda Guerra Mundial, ellos dos se tomaron algunos países para derrotar a Alemania, ¿no? Ya, primero, vamos por parte, dijo el descuartizado. Lo que dice el Vicente. Oh, Al por Vicente oh. encuentra bastante razón y creo que es uno de los argumentos finalmente que explica esta situación, de que en la Segunda Guerra Mundial el enemigo a vencer eran los países del eje, ¿no? Que finalmente, o el eje del mal, como se conocía, que era, como él bien decía, en este caso Italia, que después se retiró, Japón, Alemania, y al desaparecer ese enemigo en común, volvieron las enemistades. Hay un dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi Mi amigo, ¿no? amigo. Mi amigo. Acá ocurrió lo el mismo, se enemigo de supone mi que, enemigo también es mi enemigo. pero después, una vez este enemigo que se eliminó, que es el enemigo de este bando del eje del mal o del eje, finalmente nuevamente volvieron a surgir las diferencias y se polarizó el mundo. Ya, entonces Vicente, muy bien, si pudiese ponerle un 7 le pondría un 7. Ya, algo me había dicho el Fabián. De que si se habían tomado algunos países para poder derrotar a Alemania y sus aliados. Bueno, de hecho, Alemania se tomó muchos países. Para empezar, desde el sector de Occidente se tomó todo lo que era poco menos que la mitad de Francia, invadió Alemania. Hizo invadir Gran Bretaña, pero no le salió el tiro por la culata. Y después se invadió todos los países que estaban hacia el occidente, hacia oriente, perdón. Invadió Polonia, invadió la ciudad libre de Danzig, invadió Hungría, Checoslovaquia, todas esas regiones que corresponden al oriente de Europa fueron invadidas por Alemania. Incluso invadió algunas localidades rusas hasta que finalmente en Stalingrado le pusieron, creo que invadió Leningrado, pero cuando llegó a Stalingrado ahí le hicieron el alto los rusos
¿ya? Y además también por las condiciones del invierno ya no pudieron avanzar más. Pero sí, esto ocurrió en la época de la Segunda Guerra y después tras la finalización de la Segunda Guerra, eso es lo que vamos a estar viendo. Cada uno de estos países, de los ganadores, comenzó a hacer uso y posesión de territorios de otros países. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿ya? Pero en este caso, O sea, como que se aprovecharon. o sea, es que siempre así, porque el que gana, el ganador siempre dictamina los términos del juego, ¿no? Yo creí que era porque como se empezaban a tomar algunos territorios, el otro país empezó a decir, no, pues si este me pertenece a mí, y empezó un conflicto así. Yo pensé, como Ocurrió está eso aquí. después y se traspasó al plano económico. Ya, y vamos a ver y también al plano político, y vamos a ver más adelante, me está spoileando. Me está spoileando el Fabián, pero sí vamos a ver de que comenzaron a generarse alianzas, ya, más que como la posesión del país se quiso gestar esto a través de alianzas, ya. Vamos a hablar de eso un poquito, pero antes quiero que podamos ver la imagen y analizar un poco la paleta de colores que tiene esta imagen. Acá se representan tres colores. Tres colores. Tres colores. ¿Qué representarán estos tres colores? Mm. Comunismo, ¿Ya? ¿Cuál Ah, es el comunismo? ¿Quién dijo el el comunismo? rojo. El rojo. Muy bien, Valentina. Excelente. Un fácil. Excelente. Capitalismo. Ya, el azul que representará El capitalismo. capitalismo Capitalismo. y el verde. capitalismo. No El sé. verde ya no tengo idea. Los países que no estaban muy metidos o que simplemente no Por estaban. eso. ¿Han escuchado la expresión de que Chile es un país tercermundista? Ah, ya, entonces todos los verdes tercermundistas. XD. XD, ya. Bueno, acá ¿A porque quién le se estoy... refiere con tercermundista? Muy buena pregunta, eso era lo que estaba esperando hace rato, que alguien me preguntara por qué existen tres colores o qué significa cada color. Ya, muy bien. Son los, Valentina, son me los desató la colores de lengua, Tricolor. me desató son la los lengua. colores de la bandera de, no sé, de Ya, algo. ¿alguien sabe por qué Ah, surgen estos conceptos de tercermundista, se primer supone mundo? porque uno es más avanzado que el otro. Ujú. Ya, ¿alguien tiene otra idea? No Pucha. estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que si alguien tiene otra más. Creo que yo había leído que esta misma imagen, que los países de azul serían primermundistas, los rojos se supone que serían de segundo mundo, creo que será la palabra, y todos los verdes serían tercermundistas, creo que era eso, no sé por qué. ¿Quién dijo eso? El Vicente, presente. Vicente hoy día está Heavy Machine. Heavy, Una, heavy está una machine. bala. Está una bala, sí. Efectivamente, estos conceptos de países de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, es un concepto que surge de la Guerra Fría, específicamente. Ahora, el contexto que se le da en la actualidad no es el mismo que se le dio en la época de la Guerra Fría, en donde, como dice Vicente muy bien, los países del primer mundo o primermundistas son todos estos países que son los aliados o que simpatizan con el capitalismo. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, eh, Francia, qué sé yo, los países escandinavos, ya, España, Japón, Australia. Ya, estos son los países primermundistas. Los países del segundo mundo, los del segundo orden, vienen a ser todos los países que simpatizan o están a favor del comunismo, como es los países de la Unión Soviética, en este caso gran parte de Asia. Asia, ¿cierto? China, Mongolia, qué sé yo. Mongolia. Acá en Mongolia igual. América Latina está Cuba, que es Pongo. el bastión, ¿cierto?, comunista que tiene en, en la región de América. Y finalmente están los países tercermundistas, que son aquellos países que durante este conflicto se mantuvieron neutrales, ¿ya? O no estuvieron, o estuvieron ajenos a esta lucha ideológica que tuvieron estas potencias. Ahora, en la actualidad se le dice países tercermundistas a aquellos países que eh, son países subdesarrollados. Por eso que también a los países en África le dicen los países del tercer mundo, América Latina se le dice países del tercer mundo, el sudeste asiático se le dice que son países del tercer mundo, por este concepto, ¿ya?
que surge de la época de la Guerra Fría. Obviamente que después en América Latina en el año 60 y 70 comienza una carrera por parte de Estados Unidos por que esta parte deje de ser una área neutra, sino más bien sea parte del capitalismo. Ya, y eso se explicó principalmente con los golpes de Estado que hubieron en el Cono Sur, en Chile, en Bolivia, perdón, en México, en Brasil, en Argentina, ya, todos golpes de Estados que de cierta forma decían o se especuló claramente de que Estados Unidos apoyó dicho movimiento, ¿ya? Pero eso significa estimar, ¿ya? Ahora, como yo les ¿Cómo decía, dice que Estados Unidos apoyó los golpes militares? los golpes de Estado, ¿sí? Profe, Oh, una Pues eso pregunta es secreto a Brígido. voces, se sabe. Cuando sacaron Ah, a se sabe. Allende, la CIA estuvo apoyando también. Claro, sí, eso no es tenía idea. profe, una pregunta cortita. cortito nomás, digamos. Cinematográficamente hablando, ¿por qué las películas estadounidenses hacen mofa al otro bando, a la Unión Soviética? ¿Por qué, por ejemplo, muestran que en las películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Corazones de Hierro, muestran como que Estados Unidos fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, cuando se sabe que la Unión Soviética fue aquella que tomó Berlín? Por eso te Por lo digo que mismo. lamentablemente la competencia o esta ideología o este choque ideológico, lo comenté hace un momento, se traspasó a todos los ámbitos de la sociedad, no solamente el tema político económico, sino también lo que es los medios de comunicación, los medios de entretención. Hollywood hizo un montón de películas en donde Estados Unidos era como la luz y la Unión Soviética eran los El, malos. el final del Y ahí por túnel. eso le di el ejemplo de Rocky. ¿Por qué crees que ganó Rocky y no ganó Iván Drago? Porque era el protagonista. Es que Rocky era Rocky, pues. Nadie Ya, decía pues, Rocky. Estadounidense, pues. Rocky, estadounidense. Obvio. Y eso que Rocky era ¿cómo? No, italiano. Era italiano, no. ojo. Rocky Cos- estadounidense, te cagas. Rocky ¿Cosas era que pasan? italiano. Rocky era de Profe, ascendencia italiana. Entonces, incluso no sé si hay un dicho que ahora dicen que ante la pandemia del COVID, que Estados Unidos solamente salva al mundo de pandemia en Hollywood. No sé si han escuchado eso. Eh, De que Estados Unidos salva al mundo solamente en las películas, porque la vida real no, eh, no ha salvado nada. no ha Bueno, salvado nadie. a nadie. De hecho, cuando fue la crisis del contagio del ébola, Estados Unidos solamente buscó la vacuna por el simple hecho de que el ébola llegó a Estados Unidos. Si no Ah, hubiese llegado a territorio norteamericano, difícil que Estados Unidos hubiese trabajado e invertido dinero para curar el ébola. el ébola, ay, qué gacho. Profe, ¿Sí? y es por eso cuando dijo los medios de comunicación tienen que mostrar superioridad, pasaba lo mismo con esas obras, cómics y libros, ¿no? Literarios, que siempre En todo como aspecto, en la Superman, literatura, en el cine, en el teatro, la música. Ya, entonces, claro, ahora todo estadounidense. Papá, es que lamentablemente el mundo es una sociedad occidentalizada. Ahora con el tiempo se ha abierto y ha llegado el K-pop y los videos de Vladimir Putin montando un oso, pero eso hace unos 20 años atrás no se Muy hubiese bueno, logrado, muy bueno. porque todavía hubiese mostrado la hegemonía de Estados Unidos. Ya, pero volviendo al tema, no nos desviemos tanto. Bueno, tiene relación, pero no directa con el tema. Eh, yo le había mencionado que existieron ciertos tratados y acuerdos como el acuerdo de Yalta y el de Potsdam, en donde se estaban repartiendo los territorios de Europa. Eh, también se generaron alianzas políticas, económicas o militares, como quieran llamarle. Y en este caso hay dos. Está el Pacto de Varsovia y la OTAN, ya la organización de los países, ¿cierto?, del Atlántico Norte, ¿ya? O el Tratado de los Países del Atlántico Norte. Y en la OTAN, como se pueden dar cuenta, está Estados Unidos, está Gran Bretaña, Turquía, está España, Portugal y una serie de países que corresponden a este bloque. Y el Pacto de Varsovia, se dan cuenta que están los países también que son del otro orden, como está Hungría, puede identificar, Alemania, Rumania, República Checa, ¿cierto? Y la Unión Soviética. Entonces, yo veo un mercado libre. un mercado libre. Mercado Libre. El Entonces nos logo, damos el logo, sí.
Entonces nos damos cuenta de que comenzaron ya con esta diferencia y comenzaron con la alianza, con los grupos, tal cual como si fueran niños pequeños cuando alguien se lleva mal con alguien, que tú soy mi amigo, tienes que ser de este grupo, comenzaron a armarse las parejitas. Una de las cosas que causó harta división o un revuelo a través de estas divisiones o de esta repartición de Europa fue cuando se dividieron Alemania. Recordemos que Alemania, tras la caída de Berlín, se divide como se muestra en la imagen, y esto creo que lo habíamos visto previamente también hace un par de meses atrás cuando vimos el fin de la Segunda Guerra Mundial, que Alemania se divide en 4 grandes territorios, en los cuales cada uno de esos 4 territorios toma un pedazo, los países o las potencias que participaron en este proceso de la Segunda Guerra Mundial: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Y acá se puede observar un pequeño punto en la parte roja. ¿Están todos? Están todos. ¿Por qué ¿alguien se acuerda por qué existe esto acá? Es Berlín. No me acuerdo. Es Berlín, muy bien. Oh, el Vicente, excelente Vicente. Efectivamente, es Berlín. Y Berlín, o el distrito de Berlín, ya donde está la ciudad, también se dividió en 4 partes, ya, en las que también estaban los 4 países involucrados. Y es donde finalmente se crean 2 países dentro de un mismo país, que se crea la República Federal de Alemania, que es la que está a cargo de estos 3 potencias. Esta de acá, esta mitad de acá, está la República Federal y la República Democrática Alemana. Dato curioso, cuando en Chile se jugó el Mundial del 62, Alemania llevó a 2 selecciones, pues estaba la selección, o sea, bueno, una de las 2 selecciones llegó, la República Federal de Alemania estaba como selección y la República Democrática tenía su selección aparte. Ahí es donde Chile le ganó bueno, también a la Unión Soviética, donde tenían supuestamente el mejor arquero del mundo en ese tiempo, que era la Viuda Negra, que era un arquero que tenía las manos y los pies largos, y le ganó 2-1 en el Mundialista. XD. Sí, ahí Chile ganó 2-1. Hay una película que habla sobre esa historia, ahí le invito a verla. Y entonces, finalmente, este conflicto, la repartición de Alemania, también causó que existiese mayores rencillas. De hecho, esto llevó a construir la famosa división que existe en Berlín, el famoso muro de Berlín, ¿ya? Esto llevó a eso, esta situación llevó a cabo a que ocurriera esa otra situación. Ahí también donde se surgen otras frases como el telón de acero que dicta Winston Churchill en uno de sus discursos tras la Segunda Guerra, en donde dice que existe un telón de acero, y ahí enmarca aún más la diferencia que existe entre entre soviéticos, ¿cierto? Y los estadounidenses con los británicos y los franceses. Ahora, vamos a ver un recurso y después de este recurso vamos a trabajar en el libro en la página número 130. El recurso es bastante, bueno, dura 9 minutos, pero solamente vamos a ver una parte, que es la que nos compete, que tiene que ver con la creación de esta división que existió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, originada por este conflicto de la Guerra Fría. ¿Ya? Ahí va. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a 2 mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en 4 zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro.
un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961 empezó la Operación Rosa, que en pocas horas y para sorpresa de muchos, levantó el muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5,000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Ya. Porque lo Ahora dejó en la sí. mejor parte. Ah, bueno, la Sí, no, película. es que lo otro, Spoiler, profe. Bueno, sí, lo otro tenía spoiler. el vídeo, profe. Profe, estaba bueno. Estaba Sí, bueno, ya me estaba interesando. Iba a lo buscar las otro tenía palomitas. ¿No? spoiler. Sí, lo que pasa es que, bueno, de lo que pudimos ver en el video, finalmente este muro de Berlín, en algunas partes era un muro de concreto con cemento, en otras partes eran unos alambres con púa, unos palos, pero finalmente logró Donald dividir, Trump. sí, logró dividir, sí, la idea del muro siempre le ha fascinado al mundo, logró dividir una provincia que en este caso era la capital, y la pregunta mía es la siguiente, porque finalmente esto también llevó a que tuviesen problemas no solamente Berlín del este, sino también del oeste. Mi pregunta es, si acá esta parte era de los aliados y todo el resto era soviético, ¿cómo tenían acceso a Berlín el grupo de Francia, Estados Unidos e Inglaterra? Nadie lo sabe. ¿Cómo es que lograban ingresar acá sin toparse con... Tienes razón, si están literalmente como en el medio. ¿Aviones se tiraban en paracaídas o algo así? Se tiraban en paracaídas, dice. Magia negra. Ah, efectivamente alguien dijo aviones, ¿no? ¿Yo? Oh, la chunté. ¿Tienen un avión? Po? Sin mentirte, hubo un momento en esa época del año 50, de la década de los 50, en donde cada 5 minutos despegaba o aterrizaba un avión en el aeropuerto de Berlín del lado estadounidense. ¿De verdad? Sí. De hecho, Pura llegaban, gente yéndose. no solamente transportando alimentos y víveres, Se tiraban Ah. algunas. porque tienes que pensar que en este espacio reducido, Válvula. por lo general es ciudad. Entonces, donde plantaban, donde cosechaban, no tenían mucho espacio. Entonces, hubo una red de aviones que constantemente iban y venían
a este sector, al sector capitalista de Berlín, ya, o al sector de la República Federal, y aterrizaban y traían insumo y comida constantemente todos los días. Y en este otro lado, lamentablemente, se veía lo que era la pobreza y la miseria. Por eso que muchas personas querían pasar de un Al otro lado lado. al otro, no solamente por un tema de que estaba su familia, sino porque del otro lado se veía que vivían mejor que Había del una mejor lado calidad de vida. Exactamente. ¿Ya? Chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. Miren, yo les dije que les tenía una actividad. La actividad se encuentra... Va, ahí sí se ve. ¿Se ve el libro? Sí, Sí. 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 Página Yo- yo- 130 del libro. Uy, Acá está, ya lo página vi. 130. Ya, 129, 130. En esta página aparecen dos textos o dos fuentes, ya, de lectura en donde existen dos discursos, un discurso de Marshall, ya de George Marshall, el que propuso este famoso plan Marshall, que después lo vamos a ver en la próxima clase, y en el otro texto hay un discurso de Joseph Stalin, ya quien es la persona, quien fue líder de la Unión Soviética, y en ambos textos plantean las ideas que tienen cada uno de estos personajes respecto a su propia ideología y la forma en que atacan a la otra ideología. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, ustedes van a leer estos textos y van a poder responder en base a ello a estas dos preguntas. Ya solamente la pregunta 1 y 2, porque la tercera dice que hay que hablar con el compañero, pero lamentablemente por la pandemia no tenemos esa facilidad. Entonces, vamos a leer el texto y vamos a responder estas dos preguntas en el cuaderno. Yo mientras tanto, ya que les di la instrucción, ya saben qué tienen que hacer, voy a pasar la lista, para ello voy a detener un rato la grabación.